Desde la desaparición de su esposa hasta 2 muertes más. Su historia mezcla poder, crimen y manipulación. Este es el oscuro recorrido de un hombre que parecía intocable y quien comprueba que el dinero no puede comprar la felicidad, pero sí el tipo de miseria que prefieras. Esta es la historia de Robert Durst. Sí, bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso. Este está bastante interesante. Sé que les va a parecer muy llamativo, es diferente a muchas cosas que hemos visto, pero a la vez no. Ya les contaré, pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1000 millones de redes. Y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Sigan mi canal de WhatsApp, les pongo por acá el código QR por si lo quieren hacer. En mi TikTok, en mi Instagram. Y ahora sí, sin más que decir, comencemos. Robert Alan Durst nace el 12 de abril de 1943 en la ciudad de Nueva York. Su papá era Seymour Durst, conocido ya como un magnate multimillonario en Estados Unidos en el sector inmobiliario y sin duda era de las más ricas de Manhattan. Su empresa se llamaba Durst Organization y ellos manejaban un montón de propiedades y tenían bastante dinero, pero les digo bastante. Bernice Herstein era su mamá y Joseph Durst era su abuelo, un hombre que originalmente era un sastre judío que vivía en Austria y Hungría, pero que para 1902 decide mudarse a Estados Unidos, donde empieza una nueva vida y poco a poco se convierte en un gestor inmobiliario. Él organiza el Durst Organization y pues de ahí comienza este gran imperio que después sus hijos llevarían y sus nietos. Douglas, Tommy y Wendy Durst eran los hermanos de Robert y la verdad fue una infancia muy normal, muy tranquila. No hay muchas cosas que decir frente a lo que pasó, más que un hecho bastante significativo para muchos, lo que hizo que Robert se tornara en lo que les contaré. Para otros no tenía nada que ver con esto, pero sigue siendo algo bastante duro, y es que cuando él tenía 7 años su mamá saltó del tejado quitándose la vida. Hay teorías que dicen que ella simplemente se resbaló y murió, pero la gran mayoría dice que se quitó la vida. Para Durst, quien lo habló mucho tiempo después, dijo que ese día su papá lo había obligado a mirar por la ventana a ver cómo su mamá caía de la terraza del tejado, pero sus hermanos dijeron que eso era falso, que él nunca había visto eso y que su papá mucho menos lo había obligado. Creo que confío un poco más en los hermanos, en la versión de ellos, ya ahorita se darán cuenta por qué, pero es importante hablar de esto, pues para muchos ahí fue donde comenzó ese declive mental de Robert. No hay mucha información sobre 2 de los hermanos de Robert, pero de Douglas hay un poco más. Esto porque él se convirtió como en su hermano rival. Douglas, a diferencia de Robert, era un chico bastante obediente, bastante equilibrado, bastante responsable e incluso le encantaban los negocios, cosa pues que lo llevaría poco a poco a manejar el negocio familiar. Por otro lado, Robert era el primogénito y en teoría a él le tocaba gestionar la empresa de su papá, pero su papá decidió que no sería así, ya que él era bastante diferente a Douglas. Robert tenía muchas peleas con su hermano Douglas, incluso físicas, a lo que él incluso tuvo que ser internado y llevado a terapia durante un tiempo, y se dice que él era un chico bastante solitario, no se juntaba con la gente, no le gustaba el contacto social, incluso no pertenecía ni a clubs ni resaltaba de ninguna forma en la escuela. Para 1965 él estudió en la Universidad de Lehigh economía y dicen que se vuelve gerente del periódico pues de la universidad llamado The Brown, y tiempo después él decide enlistarse en un doctorado en la Universidad de California, el UCLA, en donde conocería
familia a la que se convertiría en su mejor amiga. Este es un caso en particular porque creo que casi siempre saltamos a una relación para un matrimonio, pero ella va a ser muy importante durante este caso también para que la tengan en cuenta. Susan Berman se convierte en la mejor amiga de Robert, o sea, esas amigas inseparables de las que todos piensan que se van a casar, pero en realidad no, son solo muy buenos amigos. Y ella era una aspirante a escritora, pero tenía una particularidad, y es que se decía, pero casi confirmado, que ella era hija de un mafioso, en realidad. Un mafioso muy conocido en Las Vegas, y también tenía como esa personalidad, era muy explosiva, muy excéntrica, impulsiva, hacía lo que ella quería, y así es como se llevan muy bien, tienen como unas ideologías muy parecidas, en personalidad encajan bastante y se unen mucho, la verdad son muy buenos amigos. Durante este espacio de tiempo, él conoció a una mujer llamada Penny Goldsmith, una mujer con la que él empieza a salir. Ellos conocieron por un viaje a Israel que él había hecho y salieron en una relación a distancia aproximadamente año y medio. De esta relación se sabe porque ella habló tiempo después, acá les voy a dejar algunos apartados de la entrevista de ella. There definitely was a chemistry that I think we both felt. And it was exciting. Y dice que pues después de ese viaje, de llevar algún tiempo juntos, él viajó a conocer a la familia de ella, donde estuvo súper bien, y luego ella viajó a conocer a la familia de él. Sin embargo, cuando él conoció a su familia, dice que su mamá le dijo que no saliera con él más. My mother perceived him to be an unhappy human being, and it really concerned her. Tiempo después tuvieron como una medio pelea, a lo que se separan, e incluso Robert la llamó en una de esas noches y le dijo: ven a este lugar, te quiero ver, te voy a esperar aquí. Ella no fue ese día, nunca más volvió a ver a Robert, y a día de hoy lo agradece bastante por lo que pudo haber pasado ese día. You can't see him again. He's a sociopath. Tiempo después de salir con esta chica, él conoce a otra llamada Caitlin McCormack. Ella era una chica también bastante estudiosa, estudiaba medicina y vivía justamente en el edificio donde vivía Robert también. Ellos tuvieron 2 citas. Después de estas 2 citas, muy rápido la verdad, pero bueno, en esos tiempos era diferente, él le propone que se vaya a vivir con él. Ellos deciden que sí, se va a Vermont junto con Robert y comienzan una nueva vida de pareja, ella ayudándolo con una tienda que él abrió tiempo después llamado All Good Things, o Todas las Buenas Cosas. Era una tienda como un supermercado de productos saludables, y la verdad dicen que tomaron un estilo de vida bastante tranquilo, medio hippie, a pesar de que tenía bastante dinero, hasta que tiempo después la familia de Robert le insistió a él que regresara a Nueva York para ayudarlos a gestionar el negocio familiar. Y la verdad fue un tiempo en el que sí se fueron allá a Manhattan, vivían como esa vida de lujos, viajaban bastante, se iban de fiesta, e incluso a veces tenía Robert especialmente comportamientos pues bastante excéntricos. Para muchos, Robert comenzó a vivir como una doble vida, un hombre que de un lado era bastante elegante, se ponía la mejor ropa, era muy fácil para que manipulara a otras personas, y ese lado donde también era bastante errático, violento, un poco paranoico, a lo que también llevó a tener problemas con su pareja. Y fue ahí donde ocurrió como un quiebre muy importante en la vida de Robert. Como les digo, él era el primogénito, el que en teoría le tocaba como la fortuna de su papá desde el principio, pero debido a los comportamientos erráticos que tenía y a veces como también momentos violentos, no solo con su familia sino con su pareja, su papá decidió que él ya no quería que él manejara el negocio familiar y designó a Douglas, lo que para él fue como una traición enorme. Dijo como: no puedo creer que me hayan hecho esto, y comenzó a afirmar que Douglas le había robado la vida, le había robado como lo que le pertenecía a él por derecho, y fue ahí donde se alejó por completo de su familia, pero también los demandó, siendo comprado a través de un fideicomiso de su familia por $65 millones. O sea, imagínense la fortuna de estos señores para que le paguen $65 millones a él por su parte. Pero bueno, y es allí donde el matrimonio con Caitlin se torna en algo pues bastante infernal. Caitlin, la verdad, una chica nacida el 15 de junio de 1952 en Nueva York, bastante hermosa, lo que les digo, también estudiante de medicina. Se decía que era bastante brillante, muy cariñosa con los que amaba, dedicada y tenía muchos planes para su futuro. A pesar de que no era multimillonaria en lo absoluto, nunca miró a Robert realmente por su fortuna o algo similar, y a pesar de casarse con él, ella siempre buscaba tener su independencia, incluso estaba trabajando como enfermera y quería como nunca sufrir como alguna violencia económica o algo similar. Ella, valga decir, que tenía 19
años cuando conocí a Robert, él tenía 28, o sea, le llevaba pues 9, 10 años de diferencia, pero eso digamos que nunca fue una brecha hasta que fueron creciendo mucho más. Robert pasa por todo eso que les cuento, él se vuelve mucho más agresivo, él se vuelve también muy controlador, no la deja salir, no la deja ir donde ella quiera, no la deja hablar con prácticamente nadie, la aleja de la familia, e incluso hay varios médicos que han sido testigos durante pues estos hechos que dicen que ella un día fue a su consultorio porque llegó con moretones y otras cosas que le había hecho Robert tras lanzarle un vaso a haberla golpeado esa noche. Llega al punto en donde varias amigas de ella confiesan que ella les decía que tenía miedo de Robert y que si algo le pasaba era culpa de él. Esto se supo tiempo después, pero acá es donde comienzan los hechos de este caso. Ocurrió el 31 de enero de 1982. Ella se dirigió a una cena que una amiga hizo en Connecticut y la amiga dijo que en realidad esa noche parecía bastante alterada, como asustada, sus prendas de vestir no coincidían con la personalidad de ella, porque en teoría pónganle que se puso una sudadera, pero ella nunca salía desarreglada o así a algún lugar. Dicen que durante la fiesta ella recibe una llamada de su esposo Robert y ella decide irse en ese momento. Según cuentan, ella se iba a ir a South Salem, que era donde vivían en Nueva York, porque ellos tenían 2 propiedades. Esa era una de ellas y pues eso es lo último que saben sus amigas de ella. 5 días después de esa salida, Robert decide reportar a Caitlyn como desaparecida, pues no llegó a casa y no se vio con ella durante todo ese tiempo. Él pensó que como habían peleado esa noche, que sí se habían visto en persona y él la dejó después en una estación en Nueva York, en una estación de tren, para que fuese a la otra casa donde ellos vivían y no tener que dormir juntos, ya nunca la vio y pues dijo, bueno, está brava, no quiere verme, pero cuando pasaron 5 días sin respuesta se preocupó y puso la denuncia. Sus amigas también se preocuparon porque al otro día ya se habían quedado de ver en un pub, a lo que ella tampoco llegó, y acá es donde comienzan a especular no solo amigos, no solo médicos, lo que les había dicho de la violencia, sino la policía también dice, ok, ¿qué pasó con ella? Encuentran algunas pertenencias, pero nada que realmente pues pueda indicar a dónde se fue, si escapó, si está con vida o no. Sus amigas dicen claramente como ella tenía miedo de este hombre, no sabemos si le hizo algo, pero la policía tampoco tenía prueba alguna de que Durst le hubiera hecho algo, y es ahí donde comienza a tardarse muchísimo la investigación. Es muy lamentable porque a pesar de que era una persona que estaba casada con un hombre adinerado, pues no avanza mucho en la versión de lo que les decía. Se habían visto esa noche, pelearon, él la dejó en un tren y ya no supo más de ella. Varias personas sí la vieron en la estación de Manhattan cuando llegó, supongo que de la fiesta, pero no supieron nada más, y literalmente la investigación queda completamente congelada. No hay avances, no hay conocimiento de nada y dura así 8 años el proceso hasta que Robert Durst se divorcia de ella por abandono al matrimonio, en teoría. Al principio dicen que le había puesto una recompensa de $100 millones, pero cuando las amigas comenzaron a hablar, bajó la recompensa a $15,000 e incluso se dice que unas amigas, después de enterarse de la desaparición, fueron a la casa de ella a buscar pertenencias o a buscarla, pero no encontraron nada. En el año 2016, Caitlyn fue declarada oficialmente muerta, sin la fiscalía haber entregado ningún tipo de información. Simplemente cerraron el caso y la catalogaron así porque les pidieron que así fuese, pero la familia de ella siempre diciendo que investigaran, que algo más pasó, que su esposo seguramente estaba involucrado, y para 1999 reabren el caso. Ya les hablaré el por qué. Este hombre siguió haciendo su vida como si nada, continuó viviendo en diferentes lugares, incluso hay gente que decía que cambiaba como de identidad, tenía esa pelea eterna con su familia que no lograba resolver, y es así como el 23 de diciembre del año 2000, casi 2 décadas después de la muerte, o la desaparición de Caitlyn, vuelve a haber una noticia trágica en la vida de Robert Durst. Esta vez su mejor amiga, Susan, ¿se acuerdan que les había hablado de ella y que lo tuvieron en cuenta? Bueno, apareció sin vida. Esta mujer apareció porque la policía recibió como una carta anónima que daba la dirección de Susan, su nombre, y decía como
cuerpo sin vida. La policía va a investigar y efectivamente esta mujer había muerto de un disparo en su cabeza, bueno, en su cuello, como por la parte de atrás, y claramente comienza una nueva investigación frente al caso. Para ese momento se comienza a especular que el propio Robert había tenido algo que ver con la muerte de Susan, especialmente porque dicen que como eran tan amigos, Susan sabía todo lo relacionado con Caitlyn, es decir, ella sabía la verdad, ella sabía que probablemente Robert había acabado con la vida de su esposa y de alguna forma él comenzó a pensar que ella diría algo de información. Esto porque la policía, mientras estaba investigando el caso de Caitlyn, logró llegar a Susan y contactarla. Justamente un día antes de su muerte, los investigadores que contactaron a Susan le dijeron: mañana queremos que vengas y hablemos del caso de Caitlyn, y sorpresivamente el día en que ella debía ir a testificar aparece sin vida. Dicen que justamente unos días antes Robert había volado a California, el lugar donde vivía Susan, hizo 2 llamadas telefónicas de una cabina telefónica, valga la redundancia, y ese mismo 23 de diciembre fue el día que la visitó y le disparó por detrás. ¿Por qué se piensa también que es él? Porque la forma de entrar no fue forzada por una ventana o algo similar, no hubo forcejeo de ningún tipo, tampoco en el cuerpo, lo que denotaba que Susan conocía perfectamente a la persona, confiaba en ella y la dejó entrar a su casa. Tiempo después dicen que él llama a la policía, pero por miedo a que le escuchen la voz, deciden enviar una nota que decía cadáver con la dirección de ella, y es ahí donde la encuentran. ¿Por qué les dejo ese dato ahí? Ya se los aclararé ahorita más adelante, pero es muy importante que sepan eso de la carta. Por esa época seguía la investigación de Susan en curso, la vida de Robert también siguió adelante, él contrae matrimonio también con otra mujer justo después de la muerte de Susan, una mujer llamada Deborah Lee Shattuck. Esta se dice que fue una unión por conveniencia desde el primer momento. Ella ya era una mujer bastante adinerada, él también. Dicen que no se amaban realmente, no se trataban como una pareja, no vivían juntos, no salían juntos, no se mostraban afecto en lo absoluto en público, pero dicen que lo hicieron por un arreglo de dinero bastante coherente, que sí lo veo un poco así, como que me puse a ahondar en las razones por las que alguien haría algo así, y es que si se acuerdan, Robert tenía muy mala relación con su familia, ya había ganado una demanda y tenía como cierta fortuna. Si Robert en algún momento moría o era capturado o algo similar, ese dinero pasaría a su familia nuevamente, y él lo último que quería es que eso pasara, así que buscó una mujer en la que pudiese confiar lo suficiente para tener su fortuna, que ella pudiese pagar algunas cosas que él necesitara si lo apresaban o algo similar, y aparte de eso, una mujer que guardara silencio el resto de su vida. Esta mujer también era abogada y agente inmobiliaria, lo que hizo que manejara bastante bien el dinero, y hicieron ese trato, como yo guardo silencio, cuido perfectamente de toda tu fortuna y no dejo que tu familia se la lleve, tú me garantizas la vida, el resto de mi vida, ¿sabes? Como monetariamente hablando, y vamos para adelante. Curiosamente, después del asesinato de Susan, ellos se casan ese mismo año, y es ahí donde pues se logra concretar en papel su trato, incluso gente diciendo que esta mujer tenía otro hombre, o sea, como que ella estaba casada, pues no casada, como de pareja con otro hombre, mientras tenía como esta doble vida con Robert, a pesar de que ese hombre sabía de la historia completa. Cuando él contrae matrimonio, tiene como esta tranquilidad financiera de que su familia no va a volver a recibir dinero de él, él también decide comenzar otra vida. Como les digo, no era una pareja que viviera juntos, que consolidaran su matrimonio en lo absoluto, es más, ella tenía propiedades en donde se iba a vivir tranquilamente mientras él estaba en una vida que a veces ella ni sabía dónde se encontraba, y es así mientras lo están investigando que él también comienza a crear un alter ego. Él comienza a utilizar ropa de mujer, máscaras, pelucas para que no lo reconocieran a los lugares en donde iba a vivir, y se va a Glenstone, en el estado de Texas, bastante lejos de Nueva York, la verdad. Allí su vida era la de Dorothy Sinner, una mujer que era muda y que por eso no entablaba relaciones con ninguno de sus vecinos. Y es ahí donde viene la tercera parte de los hechos de este caso, es que de verdad es una locura. En esa época, cuando él está viviendo ahí como mujer, él conoce a un vecino llamado Morris Black. Dice que este hombre descubrió básicamente que él era una mujer. Esto porque en alguna ocasión estaba fumando un cigarrillo y se le prendió como la peluca sintética
casa y se le quemó y pues lo identificó. Y otra porque él entró a un baño de hombres, pero pues era mujer, bueno, ya entiende. Para ese momento, Maurice Black era un hombre de 70 años, vivía casi que al frente de él, o bueno, en el mismo edificio, no recuerdo bien. Y la verdad dicen que eran como amigos, pero a veces discutían, pero luego eran amigos otra vez. Y además se decía que Maurice era bastante malhumorado y agresivo, como una personalidad bastante similar a la de Robert. Dicen que por el 2001 este hombre descubrió quién era Robert de verdad, comenzó a chantajearlo y Robert dijo, ok, voy a acabar con él. En septiembre de 2001, el cuerpo de Maurice es encontrado desmembrado en la bahía de Galveston. Lo triste es que no tenía su cabeza, pero el resto de partes del cuerpo las pudieron encontrar. En ese momento ya se sabía quién era Robert Durst, qué problemas estaba teniendo con la ley o qué sospechas habían tenido, así que lo logran capturar, pagando una fianza entre $250,000 a $300,000 y sale de la cárcel mientras logran investigar todo porque la verdad no tenían ninguna prueba contra él. ¿Qué pasó después? Lo que se pueden imaginar, que Robert se escapa. Este hombre no se presenta a la audiencia que tiene frente al caso de Morris, corta contacto absoluto con sus abogados y abandona su apartamento disfrazado, lo que hace que nadie sospeche de él. Y durante ese tiempo fueron bastantes meses en el que él se dio la fuga, donde se dice que también fue a Nueva York, estoqueaba a su propio hermano, lo acechaba bastante con el objetivo eventualmente de hacerle lo mismo que a los otros, y viajaba por diferentes estados, quedándose en moteles baratos, disfrazándose también, usando nombres e identificaciones falsas y llevando consigo armas, dinero en efectivo, pasaportes falsos y marihuana. Incluso por esa época que visitaba a su hermano y lo acechaba, su hermano Douglas, hizo una denuncia y puso una orden de alejamiento porque él tenía miedo de que, acabara con su vida. El 30 de noviembre, después de perderse un par de meses, Robert es atrapado en un supermercado. Un error que le costó pues todos los crímenes que había cometido, realmente el más tonto se podría pensar para todo lo que este hombre había hecho, y fue que robó unas curas, un sándwich de pollo y un periódico del supermercado, lo que hizo que lo detuvieran. A pesar de que él llevaba bastante dinero en efectivo, como $500, lo detuvieron, encontraron en su carro el dinero en efectivo, un carnet de conducir, marihuana, 2 armas e indicaciones para llegar a la casa de otro enemigo de él. Pero en ese momento, cuando lo arrestan, la policía pues no sabía muchos detalles. Sin embargo, van investigando en el trayecto quién era él y descubren que en realidad su nombre era Robert Durst y que estaba siendo buscado por probablemente estar implicado en el asesinato de Maurice Black. No solo eso, sino que la licencia de conducir que él tenía dentro de ese carro pertenecía a Maurice Black, no a él. La policía revisa el hotel en el que él se estaba quedando, encuentran una sierra, más dinero en efectivo, más marihuana, más mapas, y comienza en 2003 así su juicio y su procesamiento por la muerte o su implicación en el homicidio de Maurice. Ahí es donde toda su versión cambia. Entonces ahí dice como, yo tal vez sí lo maté, pero ni siquiera lo maté yo, él se murió solito. Fue algo que hice por defensa propia. Según él, comenzaron a pelear con Maurice esa tarde. En eso, Maurice sacó un arma que tenía, comenzaron a forcejear y en un momento él quedó como con el brazo de Maurice y el arma de él acá, y Maurice sin querer se apuntó y se disparó en la cabeza. Esa era la versión que daba él. Dijo que se asustó mucho. Ahí fue cuando decidió deshacerse del cuerpo y pues lo encontraron en el lago este. Lo difícil de este caso es que como no se encontró a la cabeza de su víctima, no se pudo juzgar, porque como él decía que el disparo se lo había dado en la cabeza, la policía no tuvo de dónde sacar la información para ver si él había estado implicado, si lo había activado el arma o el propio Maurice. Fue bastante confuso, así que salió absuelto, segunda vez absuelto. Sin embargo, por esa época no le pudieron dar el cargo del homicidio frente a Maurice, pero sí le pudieron dar 2 más, entre esos fuga en la libertad bajo fianza que él tenía mientras el proceso y que se voló, y manipulación de pruebas, pues cuando hacía todo frente al desmembramiento del cuerpo del hombre y todo eso. Llegó a un acuerdo con la fiscalía en donde le dieron 5 años por estos hechos, pero terminó cumpliendo solo 3 y en el año 2005 fue puesto en libertad nuevamente. Sin embargo, por las reglas de libertad condicional, él no podía salir de su casa, no podía tampoco como irse de viaje, a lo que él no hizo caso, se fue de viaje y luego por ese viaje lo apresaron nuevamente y le dieron aproximadamente unos 6 meses o 1 año más. Para la policía también surgió una duda muy interesante, y es
que decían que probablemente Morris no era la primera persona que él asesinaba. Con la precisión que hizo los cortes del cuerpo de este hombre, parecía prácticamente médico, como cortó todo perfectamente, así que pues allí llama la atención de la policía y dicen, ok, ¿será que este hombre tiene a más personas o más víctimas detrás? Pero es acá donde todos los errores de este hombre comienzan a juntarse, porque Robert Durst no solo es un psicópata bastante loco que ha hecho muchas cosas muy terribles a sus víctimas, y no solo es narcisista, sino que también tiene un problema de ese narcisismo bastante grande, y es que Robert desde siempre de alguna forma u otra comenzó a querer fama, como que esa historia se conociera, su historia, y a él le hicieron una película, hicieron una película basada en él que dirigió Andrew Jarecki, protagonizada por Ryan Gosling, y se llama All Good Things, prácticamente la historia de Robert Durst pues adaptada. Y cuando él vio el guión de esta película, dicen que llamó al director y le dijo que era perfecta, que era prácticamente lo que él había hecho con sus víctimas, o sea, le estaba confesando al realizador de la película que era realidad. Su única crítica que le hizo al director fue que estaban especulando que él había matado a su perro, y él dijo que él jamás habría hecho eso. Y es ahí donde este hombre ofrece a Warner y a estos creadores hacer una historia contando él su versión. Es ahí donde crean el documental, está en Max, llamado The Jinx, las vidas y muertes de Robert Durst. Todo igual se los recomiendo, pero es donde él cuenta como su versión, lo que vivió, como tratar de limpiar su imagen lo que más podía. Y dentro del documental descubren dos cosas cruciales para estas investigaciones. Una de ellas es una carta, dos cartas. Ya les había hablado de la carta que se envió anónimamente de una persona diciéndole a la policía que en tal dirección encontrarían el cadáver de Susan. Este hombre ya había escrito una carta antes a la propia Susan con un error ortográfico que se veía en las dos de la misma forma. La dirección de Susan estaba en Beverly Hills y él en ambas cartas había escrito Beverly. Entonces los realizadores de este documental se dieron cuenta, uno, que era la misma letra de este hombre, y dos, que el error ortográfico estaba en ambas en la misma palabra. Ellos obviamente enfrentaron a Robert frente a esto. Él también quedó como, no sé, qué raro, no lo escribí yo, debió ser alguien más. Pero pues claro, los realizadores dijeron, ¿acaso tenemos una prueba del crimen de este hombre? Y después, cuando estos hombres, después de haber grabado muchas horas de video, están editando el documental para que salga pues poco a poco, y en los episodios finales le estaban haciendo una entrevista. Este hombre dice, ok, necesito ir al baño, después de que le hicieron una, sin percatarse de que su micrófono estaba abierto. El micrófono logra capturar las siguientes declaraciones. I'm having difficulty with the question. What the hell did I do? Kill them all. Of course. Sin darse cuenta, este hombre confiesa en el documental que mató a Susan Morris y a su esposa. Los del documental obviamente tenían bastante prueba, pues tuvieron que dárselas a la policía, y justo antes de que saliera el último episodio al aire de este documental, la policía decide capturar finalmente a Robert Durst. Esto porque ellos pensaron que cuando saliera ya el último capítulo, lo que iba a hacer este hombre, como lo había hecho ya antes, era escaparse. Y pues porque seguramente en el último capítulo ya pondrían estas confesiones. Entonces la policía tomó como un paso adelante en esta ocasión y logró apresarlo antes de que él se escapara. De por sí ya se veía que él tenía planes de escapar hacia Cuba, y al igual que antes le habían encontrado un revólver calibre 38 cuando lo encontraron, y marihuana. Incluso en el lugar en el que lo apresaron, que fue en Nueva Orleans, él se estaba quedando en un hotel bajo otro seudónimo diferente llamado Everett Ward. Durante este proceso también lo internan en una de estas salas de interrogatorio donde él hace varias declaraciones de lo ocurrido. Algunas se contradicen de cosas que le había dicho antes, como que se comprueba cada vez más que este hombre estuvo implicado en todos estos crímenes, y también comienza a cambiar sus versiones diciendo que efectivamente él había ido el día en que Susan murió, pero él cuando llegó a su casa ya ella estaba muerta, que le dio miedo que la policía pensara que era él, así que intentó llamarlos, pero luego pensó, no, van a reconocer mi voz, así que mejor les mando una carta.
y fue ahí donde mandó la carta, pero según él nunca apretó el gatillo ni la mató. Algunas personas también dicen que en teoría él mató a Morris porque sabía lo de su esposa Caitlyn. Incluso algunos rumorean que Morris estuvo implicado en la muerte de Caitlyn y que habían más personas, entre esas él o algún familiar de Morris. Y pues frente a su esposa, no, la verdad no pudo decir mucho más de lo que ya se sabía. El 8 de abril lo acusan en Luisiana por el porte de armas. Como allí no cometió los crímenes, solo lo podían acusar por el porte de armas y por una multa, a lo que finalmente lo dejan salir de allí sin ningún cargo extra porque se demoraría mucho el proceso para que cumpla los otros en los otros estados. Para octubre de 2018, finalmente un juez declara que se tenían pruebas suficientes para comenzar a juzgar a Durst de la muerte de Susan, a lo cual él siempre se declaró inocente y comienzan acá pues el proceso. Ustedes saben que eso es bastante demorado y más aún este proceso se tardó mucho tiempo más porque pandemia llegó por esa época, entonces tuvieron que retrasar eso como unos 14 meses, en lo que durante todo ese tiempo Robert Durst presentó muchísimos problemas de salud. Incluso en varias ocasiones cancelaron el juicio porque estaba enfermo de algo, porque necesitaban ir de urgencia, llegando incluso a pensar el juez que este hombre estaba fingiendo su enfermedad para no ser procesado o llegar a un juicio nulo. Sin embargo, después de la pandemia logran continuar el juicio, ya con este hombre en un estado bastante grave. Si quieren, acá les voy mostrando algunos videos de él, prácticamente ya postrado en una silla de ruedas, escasamente respirando y como muy fuerte, así como todo el tiempo mientras dictaban su sentencia, y mostrándose pues la prueba de que él sí había escrito esas cartas, que él sí había acabado con la vida de Susan, cosa que él siempre negó. También acá les voy a poner algunos momentos en donde él dice no a todo. Did you have any motive to kill Susan Berman? No. Was Susan blackmailing you? No. Pero claramente el audio de su confesión en el documental fue la clave más importante. Finalmente, en el año 2021 es condenado en octubre a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional por la muerte de Susan, llegando a esta conclusión tras entrevistar a 80 testigos, más de 300 pruebas que tenían y alrededor de 10 a 11 semanas de juicio. Aquí también se comenzó a buscar vincular la muerte de su esposa Caitlyn con la de Susan, pues el alegato siempre fue que Susan sabía todos los detalles de la muerte de Caitlyn y por eso la mató, y comienzan ese proceso como para también condenarlo por el tema de su esposa, pero pues lamentablemente el 10 de enero de 2022 este hombre fallece en el Hospital General de San Joaquín, realmente por un paro cardíaco, causas naturales. Estaba muy mal durante todo ese tiempo que estuvo tan enfermo y pues ya no dio más, y pues no pudieron continuar ese proceso, como imputarle los cargos directamente estando con vida. Pocos meses después, la familia de Caitlyn siguió pidiendo justicia por la muerte de su hija, de su hermana, y presentaron una demanda civil contra la esposa ahora de Robert. Alegan que ella ayudó a ocultar la información de la muerte de Caitlyn y proteger la fortuna con el objetivo de una compensación. Actualmente, es que eso es una ironía porque esta mujer tanto que protegió a este hombre para quedarse con el dinero, pero a día de hoy toda la fortuna de este hombre, que se estima en $100 millones, está completamente congelada hasta que no se resuelva el caso de Caitlyn. Así que eso todavía está en proceso y cuando haya como alguna actualización yo se las contaré, pero sí, pues esa mujer no puede usar la plata de él tampoco porque el fallo todavía no ha dado hacia ella. A día de hoy se piensa también que hubo más víctimas de este hombre, pero no se han podido relacionar directamente. Una de ellas llamada Line Schulz, quien fue una estudiante universitaria de 18 años y quien desapareció muy cerca de la tienda que él tenía llamada All Good Things, que les conté de eso ya al inicio, y Karen Mitchell, que desapareció en Eureka, California a sus 17 años, lugar donde él vivía muy cerca, y un testigo que la vio antes de desaparecer vio a un hombre que encajaba perfectamente con la descripción de Durst. Frente al caso de Morris Black, ese terminó pues en nada también. Se pagó simplemente una fianza, que fue una fianza que ayudó a pagar la esposa en ese momento de Robert Durst para que él pudiera salir, que fue cuando se escapó, pero pues no se le imputaron más cargos relacionados con esa muerte. Y también surgió el rumor de que en los 80 él tenía varios perros Alaska Malamut que de repente desaparecieron, muchos diciendo que los tenía para matarlos y probar cómo serían sus crímenes, a lo que él siempre se negó, que él jamás les haría daño a ellos. Otro murió en una cirugía
y otro que sí duró para siempre. Su familia, completamente alejada de él, incluso celebró también la condena que le dieron y también con sus demandas en pie hasta el día de su muerte, porque tenían miedo de que Robert les hiciera algo, muchos pensando que efectivamente él tenía ya un plan para matar a su propio hermano, pero nunca logró ejecutarlo. Y curiosamente también cuando a él lo capturan, él dice que estaba bajo los efectos de las metanfetaminas cuando confesó lo del documental, cosa que pues no era real. Y a día de hoy es de los primeros documentales con un punto de giro tan importante y ellos teniendo pues la información clave para un proceso así. Siento que la justicia funcionó de alguna forma, pero no del todo. Me queda todavía un sinsabor de la muerte de Morris, de la muerte de su propia esposa. Ojalá si la fortuna que este hombre tiene pues se la terminen dando a la familia de la que fue su esposa y que mató. No se encontró nunca el cuerpo, nunca se le pudo dar como sepultura, tristemente, y él nunca habló más del tema. Curiosamente también se guardó todo hasta la tumba, su propia esposa que a día de hoy está esperando también ese juicio. Pero pues bueno, creo que hay historias que son así, un poco triste que este pagara tan poquito porque literal fueron poquitos meses antes de que falleciera. Pero bueno, espero que haya justicia poco a poco para las otras víctimas y que se compensen como tiene que ser, incluso si él ya murió. Pero bueno chicos, hasta aquí el caso. Si les interesó, dejen me gusta, los deditos arriba, coméntenme qué sienten, qué piensan con esta historia. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo